15 segundos. Así lo vas a hacer. Podemos tener un comienzo normal, ¿verdad? Ya, prometo no hacer nada raro. I don't trust you. Bienvenidos a un episodio más de Hi K-Pop. Yo soy Mariam. Y yo soy Estrella. Y no sé si estoy orgullosa o asustada de que por primera vez en nuestros 3 programas que llevamos, Estrella no hizo un comienzo extraño. Me dijo que se iba a comportar, pero la verdad es que no le había creído hasta que vi que sucedió. ¿Quién eres y qué hiciste con Estrella? Ves. Estaba a punto de decir cosas, o sea, si te hubieras tardado un segundo más en decir algo, hubiera pasado cosas, pero lo hicimos. Cuando agarras aire al mismo tiempo y no Ya sabes. sé. Estamos tan sincronizadas como la vez pasada que cantamos Panadero con el pan a 2 tonos. Vámonos con los comebacks. Oye, sí, esta semana, ay, es que esta semana hubo comebacks muy buenos, estaba esperando mucho, todos estábamos esperando el de GFriend, es la verdad, pero ¿Hubo más comebacks? Vamos, a ver, María, quería hablarles primero del de VIP. Me sorprendió mucho que el tema de su video fuera todos estos sentimientos negativos que a veces se están revoloteando en nuestros cerebros y no podemos deshacernos. En el video vemos como varias personas están batallando, están teniendo problemas, algunos están alucinando cosas, algunos se quieren suicidar o cosas así. Y luego hay una parte que me llama mucho, que es un dude que está llamando a todos a que despierten. Hay que salir de este hoyo. Nadie le hace caso hasta que todos empiezan a dar cuenta de que, oye, sí, hay que despertar. Y entonces ya es cuando todos se liberan de esas emociones. O sea, el tema está muy padre. La verdad me gustó mucho que tocaran ese tipo de temas. Pero la canción está muy está como que muy plain. Otras que hicieron comeback también fueron Brave Girls, pero la verdad me dejaron como con mucho que desear. No sé, pudieron... Lo que sí es que la portada del mini álbum está muy sexy. Sí, o sea, eso fue lo que me gustó, que me gustó mucho como la ropa que trae en el video también, de hecho está muy padre. Obviamente todos estábamos esperando el comeback de GFriend porque, oh my god, desde que anunciaron que iba a ser Girl Crush ya estamos que... Aparte, ya ves que todo el mundo dice que todas sus canciones son un remix de lo anterior. Pero es que no entienden que GFriend tiene su, ¿cómo se dice? Su marca. Exactamente. O sea, no son la misma canción, simplemente identificas inmediatamente cuál es una canción de GFriend. Exactamente. Pero ahorita que ya escuchamos la canción completa, la verdad me quedé sorprendidísima. Yo sí estaba esperando que hicieran algo así. A mí algo que me gustó muchísimo en el video es que metieron como que escenas de las canciones anteriores, pero están así como que súper sutiles. Por decir, el reloj de la de Ruff, la mariposa de Navilera, no me acuerdo cuáles eran los otros dos. Una mona que sale flotando. Y no me acuerdo cuál es el otro. Pero se me hizo súper chido cómo fueron integrando todos los elementos y cómo videos que al parecer no tenían una historia como que en el mismo universo, de repente todo tiene sentido. Tal vez todo era un sueño o todo está bailado sin que nosotros supiéramos. Vi por ahí que empezaron a sacar teorías de Something con el video, como las de BTS, de las teorías conspiratorias de... By the way, ¿qué? vi una teoría súper conspiratoria de BTS bien chida, de que en una escena donde están todos haciendo no sé qué, V no está. Y que todos los fans estaban de que, oye, es que, ¿por qué no está? No, pues es que puede ser por esto, por esto, por esto. Y que de repente en una rueda de prensa él dijo... Están bien padres sus teorías, pero la verdad es que me quedé dormido ese día y no fui a la grabación. Sí, suena a que sí, Sí. a que es algo que sí pasó. También uno que la verdad yo ya no les creo de tantas veces que lo han dicho es el de Girls' Day. Que ahora dijo mi mamá que sí. ¿Sabes va a ser el mes. quién más dijeron que iban a hacer comeback? Tiara. Van a hacer comeback. ¿Es en serio? Sí. Oh my god. No me acordaba. Tiara es de mis grupos favoritos de K-pop, pero habían estado tan calladas que ya me había olvidado de ellas. Canciones de paso de canciones. ¿Sí? De hecho, no te digo que estoy cantando Into the New World y de repente se transforma en... ¡Chao! Bueno, no va mucho de este mes. Pero ya van un chorro comebacks. Pero ya van un chorro de K-pop, detente. Exactamente. Espérame mis feels. No, espera que salga Rival. No, ya, no existe. Una que nos emocionó mucho, Mariam, a mí, fue que Eric Nam sacó un teaser hace poco
sobre que probablemente iba a estar haciendo una colaboración para su nueva canción que se llama You Who, o sea, You Who, You Who. Y acaban de anunciar que la que va a colaborar con él va a ser Yeonsu Mi, de la ex integrante de IOI. Y pues, ¡ay, qué padre! Yo estoy muy emocionada, o sea, verla hacer cosas tan pronto, porque recordemos que ella va a estar debutando como solista. Creo que es la única que tiene el fanbase suficientemente grande para lograrlo. Y el hecho de que haga esta colaboración con Eric Nam, que los dos tienen ascendencia extranjera, está súper chido. Sí. Me gustó muchísimo. No sé, y aparte los dos me caen muy bien. Recuerden hacernos sus peticiones de K-pop, sí. O de dramas o de cosas coreanas, porque de repente me piden reggaetón y obvio no se las voy a poner. Esto es High K-Pop, no se vayan. Estaba a punto de decir esto. Lo sentí. Lo vi venir. Ya estamos de regreso y ahora en la sección de drama les voy a platicar de un drama que se llama Voice. Es una serie de misterio policíaco. Yo soy muy fan de las series policíacas. De hecho, si no fuera porque hay muchísima corrupción en el mundo, yo creo que me hubiera gustado ser policía o militar. Nos narra la historia de un policía que perdió a su esposa a manos de un asesino en serie. A él le da como mucha culpabilidad y por los siguientes 3 años ya de ser un policía muy bueno, de repente ya se empieza a ser como un policía mediocre, le vale queso la vida y se la pasa tomando y pues le vale. Y vemos por el otro lado a una chica que es una analista de perfiles y su especialidad es en las voces. Ella tuvo un accidente cuando era niña que le afectó pues algo en la cabeza que hace que tenga un oído súper desarrollado. Y cuando vuelve a Corea funda un equipo que se llama Golden Time, que es el equipo de rescate que tiene el 911, en el cual involucran agentes de 911, que es cuando están tomando los reportes, y al mismo tiempo algunos policías, que son los que salen a la acción mientras ellos todavía están en el teléfono con la víctima o con la persona que está poniendo el reporte. Y está muy padre cómo van haciendo los casos diferentes y te van mostrando, por decir, cuál es el tiempo de reacción esperado para tal o cual caso, si se trata de un secuestro, si se trata de un intento de asesinato, o sea, qué tan rápido se tiene que mover la policía y todos los elementos para poder rescatar a la víctima. Me sorprendió mucho que hay unas escenas muy crudas para hacer televisión coreana. O sea, es un asesino en serie que cada vez va haciendo sus crímenes más crueles. Y hay una escena donde se ve una persona crucificada adentro de un closet. Todo gore. Que la gente se quejó tanto que tuvieron que censurar el episodio 11 y 12. Pero aún con todo y la censura se ve muy impactante. Hoy les traemos un festival bastante peculiar que me llamó mucho la atención por el parecido que tiene una festividad que se celebra en mi pueblo, que es el Festival Fuego de la isla Jeju. Que se celebró del 2 al 5, o sea, este fin de semana pasado. Ajá. En el cual, básicamente, la atracción principal es la quema de una estructura de madera que se hace como para traer buena fortuna, como para traer un año... con buena cosecha. Con buena cosecha y con mucha salud. Y se hace todo un borlote en Jeju, o sea, no nada más es la quema de la estructura, hacen todo lo que tiene que ver con el festival, ¿no? Desde bailes, presentaciones, pirotecnia, mucho fuego. Me imagino que hay mucha comida también. Yo también me imagino lo mismo. Es que tengo hambre. Y se me hace súper curioso porque, como les digo, en mi pueblo celebramos, hagan de cuenta lo mismo, es la fiesta de la cosecha. También quemamos un castillo de pirotecnia gigante. ¡Wow! Entonces, pues es una celebración de pueblo, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos con la última canción, que es el combo que acaba de hacer Day 6, que se llama How Can I Say, y prepárense porque está bien rockera. Nos vemos el próximo programa. ¡Annyeong! Bye. En mis tiempos sacrificaban una virgen para que la cosecha fuera buena.